vendedor toma pedidos es un vendedor que se mueve en un nivel de conciencia muy bajo a nivel comercial. Y hoy tú tienes un área de ventas, toma pedidos. Ese es el reflejo del nivel de conciencia con el cual lideras una organización. Nos dicen, Jorge, mire, toda mi empresa funciona excelente. Funciona como un reloj suizo. Lo único que no funciona es el área de ventas. ¿El vendedor toma pedidos nace o lo hace el director comercial? El equipo de ventas es el reflejo del nivel de conciencia con el cual lidera, gestiona, opera, dirige el director comercial. Bienvenido a todas las personas que nos están sintonizando a un nuevo episodio de Sistema de Ventas Predecible, el podcast de Pipeline Business School. Y estamos hoy con nuestro director de estrategia, Jorge Conde. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Carlos. Muy contento de estar aquí contigo y con toda la comunidad. Exacto, mi nombre es Carlos Macías y estamos acá para causar impacto y valor. Y hoy tenemos un tema muy interesante porque es una de las mayores causas que hace que una operación de ventas sea desgastante, ineficiente y un montón de consecuencias. Y son los vendedores tomapedidos. Vamos a hablar de cómo se forman, cómo se detecta y cómo se transforman estos vendedores tomapedidos. Así que iniciemos con la definición, Jorge. ¿Qué es un vendedor tomapedidos? Bueno, a ver, un vendedor tomapedidos, primero que todo, la palabra tomapedidos viene de la misma jerga de ventas, cultura comercial, y en el medio, en este nicho en el cual nos movemos nosotros, es un vendedor que aunque tiene una buena intención, que es cumplir su cuota de ventas, cumplir con las expectativas que tiene una compañía, la realidad es que su estructura mental, su mindset, su modus operandi, sus herramientas de ventas, no le dan para ser un vendedor estratégico, sino que se comporta como literalmente ese vendedor que llega frente al cliente y lo único que le importa es ver cuál de los 45 productos que tengo, cuál de los 20 SKUs que tengo en mi portafolio le voy a encajar a ese cliente sin profundizar en cuál es el problema de negocio, qué está pasando en la compañía, cuál es el ámbito competitivo de la cuenta, qué está pasando a nivel directivo dentro de la organización, cuál es la visión de la compañía, cuánto vale ese problema de negocio en cifras. Entonces, como no tiene esa estructura mental y el vendedor tomapedidos piensa que él es un presentador de PowerPoint, que él simplemente llega donde el cliente, le pregunta qué quiere, qué necesita, le hace 2 preguntitas por ahí raras y ya le presenta el portafolio de soluciones, cree que esa es su labor comercial. Entonces, para mí, un vendedor tomapedidos es un vendedor que se mueve en un nivel de conciencia muy bajo a nivel comercial, que le impide convertirse en un consejero de confianza, en un consultor comercial real. Jorge, y dinos por qué los directores comerciales creen que tienen una operación de ventas fuerte, eficaz, pero realmente terminan teniendo vendedores tomapedidos. ¿Por qué surge esta creencia? A ver, mira, yo creo que todo tiene que ver con el nivel de conciencia que tiene el directivo. Y aquí digo algo de pronto un poco fuerte, pero pues real, ¿no? Estamos acá para elevar el nivel de conciencia de la gente que decide escucharnos, ¿no? Mira, la organización, Carlos y comunidad, siempre es el reflejo del líder. El equipo de ventas es el reflejo del nivel de conciencia con el cual lidera, gestiona, opera, dirige el director comercial, el fundador, el jefe de ventas. Así que si hoy tú tienes un área de ventas, tomapedidos, que únicamente se dedica a buscar qué producto le inyectan al cliente y a cerrar por precio, ese es el reflejo del nivel de conciencia con el cual lideras una organización. ¿Okay? Entonces, eso es importante entenderlo porque normalmente el directivo, el CEO, el fundador, y yo estuve ahí muchos años en el mundo corporativo, donde como líder yo juzgaba al vendedor, culpaba al vendedor, cambié mi fuerza de ventas muchas veces por vendedores, entre comillas, más consultivos, que costaban el doble nómina, y al final simplemente tenía ahora un problema más caro, un equipo de tomapedidos más caro, hasta que un día me di cuenta que esa organización, esos líderes, esos equipos de ventas que teníamos ahí, eran simplemente el reflejo de mi nivel de conciencia. Mi nivel de conciencia significa el mindset con el cual yo lidero, el mindset con el cual yo estructuro una operación de ventas. Si mi nivel de conciencia es muy bajito, pues tengo un equipo de ventas con un rendimiento muy bajito. Si mi nivel de conciencia como líder, como directivo, es de alto rendimiento, eso se refleja inmediatamente en la operación de ventas. ¿Okay? Y me gustaría que nos dijeras por qué a un director, a un CEO, debería importarle tanto dejar de tener una fuerza de ventas tomapedidos. O sea, ¿cuál es el mayor impacto que causa una fuerza de ventas
buena que no sea toma pedidos y por qué yo como CEO me debería motivar a que mi operación de ventas deje de ser toma pedidos? Primero porque es muy desgastante, tanto para el vendedor como para quien la dirige y obviamente para los dueños, fundadores, accionistas. Es desgastante. Mira, tú sabes que nosotros tenemos programas de aceleración de ventas, llegan muchos fundadores, hablamos todos los días con fundadores, VPs de ventas, y normalmente lo que nos dicen es lo siguiente, y es sorprendente y probablemente se le pasa a muchos de los oyentes de este episodio, de este podcast. Nos dicen, Jorge, mire, todo mi empresa funciona excelente. Funciona como un reloj suizo. Operaciones, compras, entrega del servicio, entrega del producto, finanzas. Todo es perfecto. Lo único que no funciona es el área de ventas. Entonces, primero es un desgaste para la empresa a nivel financiero, a nivel emocional. Es un desgaste para el vendedor porque el vendedor se desgasta emocionalmente, su autoestima profesional cae de una forma importante porque él quiere, ella busca desde luego tener impacto, generar ventas, da su mejor esfuerzo, madruga, va a reuniones, pero su estructura comercial, su mindset, el sistema con el cual opera, no le alcanza para ser un vendedor consultivo que argumenta valor, que cierra con impacto, no con descuentos. Entonces, esa creo que es la razón principal, porque al final pues estamos en un mundo capitalista, las compañías existen para generar facturación, facturación rentable, con parte de esa utilidad, si no es que toda, seguimos creciendo en el negocio, porque la mayoría de compañías en Latinoamérica, incluido nosotros, crecemos a partir de la utilidad que generan nuestras ventas. Son muy poquitos los que le inyectan 10 millones, 15 millones de dólares, ¿verdad? Y yo personalmente, Carlos y comunidad, admiro más una empresa que se hizo grande, fuerte, con su propia utilidad, que a esa que le inyectaron 20, 30 millones de dólares en capital, ¿verdad? Porque a veces simplemente hay facturación, pero no hay un sistema de ventas predecible dentro de esas operaciones. Una compañía que crece con su propia utilidad se obliga a que su modelo funcione, a que su propuesta de valor funcione, a que esto sea atractivo para el mercado. ¿Ok? Listo, qué bueno, Jorge, saber eso. Y me gustaría, ahorita venías diciendo que el funcionamiento de una operación es el reflejo del líder. Eso me hace llegar a la pregunta de, ¿eso significa que el vendedor toma pedidos nace o lo hace el director comercial? Mira, un vendedor toma pedidos, normalmente se permite que suceda dentro de la operación de ventas. Si como directivo, yo creo que hay como tres grandes errores que comete un directivo en su operación de ventas, que es parte de ese nivel de conciencia bajo que mencionamos al comienzo. Mira, lo primero es que el directivo deja todo a la subjetividad. ¿Qué significa eso? Permite que en su operación de ventas cada quien haga las cosas a su manera, prospecte como se le ocurra, califique como mejor le parezca, presente la compañía de la manera que quiera, presente una oferta comercial con los argumentos, con la estrategia, con la estructura que el vendedor tiene, que trajo de la competencia. Y cuando se deja todo a la subjetividad comercial, es como tener 4, 5, 10 métodos de ventas diferentes dentro de la misma compañía. ¿Sí? Ahora, si es difícil escalar un método de ventas, ahora imagínate escalar 10 al tiempo. Entender 10 formas de vender diferentes. Y lo peor es que los directivos, incluido yo en un momento hace muchos años que estaba en el mundo corporativo, lo disfrazamos o lo argumentamos en nuestra mente con cada quien tiene su forma. Y eso, señores, eso no funciona. Si ustedes analizan las operaciones de ventas más escalables del planeta, las compañías que han hecho cosas grandes, si ustedes miran sus modelos comerciales, en todas existen estructuras comerciales definidas. El vendedor no puede llegar a vender como quiera, no se deja nada a la subjetividad. Los directivos dicen, en esta compañía vendemos usando tal metodología de calificación, tal metodología de prospección. Estos son los scripts, esta es la narrativa comercial, este es el alcance del producto. Así presentamos ofertas comerciales. Entonces, un directivo que deja toda la subjetividad, que simplemente le da un PowerPoint al vendedor, le dice, ve y vende, ve y presenta, ¿sí? Pues eso está fabricando vendedores tomapedidos. Porque cada quien viene con una escuela diferente, con experiencias diferentes. Pero solamente hay una manera que es la mejor manera para vender dentro de una compañía, ¿sí? Para argumentar valor dentro de esa empresa. Entonces, ese es el primer gran error que yo veo cuando analizamos operaciones de ventas.
que todo queda a la subjetividad. Hazlo como mejor te parezca. Prospecta de la manera que quieras. Califica como se te ocurra. ¿Sí? Y obviamente eso no genera facturación predecible en las compañías. ¿Ok? Jorge, ¿y la falta de herramientas influye en todo este proceso? Porque ahorita estabas hablando de las estrategias, de los scripts, de todas las herramientas que se le puede brindar a ese vendedor para que logre el cometido. Cuando no hay ese tipo de herramientas, ¿eso afecta a que se desarrolle un vendedor toma pedidos? Completamente. Mira, si yo quiero que un vendedor vaya y argumente valor, Carlos, pero le entrego un PowerPoint que hizo una persona de marketing hace como 5 años atrás, una presentación que hizo sin conocer al cliente, sin ni siquiera entender el producto complejo que vendemos en la compañía. Y yo espero que ese vendedor vaya y con un simple PowerPoint triplique la facturación de la compañía. Cuando ese vendedor se va a encontrar con compradores profesionales, con compradores, con gente que tiene 20 años lidiando con vendedores. Es irreal, porque hoy las ventas B2B requieren una argumentación de valor. Los clientes no compran, invierten. Un C-level en una empresa está puesto ahí no para que decida si este producto es mejor que el otro, sino para que decida cuál es la mejor inversión para el negocio. Y eso, señores, eso es lo que no han entendido muchos directivos. Yo no puedo dejar nada a la subjetividad. Que es que mi cliente me va a pedir un business case. Yo no puedo dejarle eso al vendedor. La compañía que lleva 20 años en el mercado, que ha crecido con múltiples clientes, debe tener eso definido. En esta compañía usamos este business case. ¿Por qué? Porque es el business case que mejor argumenta valor frente al cliente. ¿Okay? Entonces, esa parte es muy importante, Carlos. Y esta es parte de ese primer error, dejar toda la subjetividad del vendedor. Hay un segundo error que te quiero compartir. Y es que normalmente el directivo está ciegas. Imagínate esto. Le dejo todo a la subjetividad del vendedor. Ve y vende como quieras y como se te ocurre, pero aquí el 30 me llegas con el resultado, lo cual nunca pasa. ¿Sí? Y además de eso, el director comercial está ciegas. No tiene visibilidad de las llamadas de ventas, las reuniones con los clientes, no sabe cuáles fueron las ofertas comerciales que se enviaron, no tiene ni idea cuáles son las conversaciones de WhatsApp que el vendedor está teniendo con el mercado. Eso hace pues que el director de ventas no sepa cuál de los 25 problemas que ve en su operación deba resolver primero. Cuando un director comercial tiene visibilidad de lo que pasa, querida comunidad, y Carlos, sabe, escucha llamadas, tiene revenue intelligence, tiene plataforma hoy de IA que pueden escuchar llamadas, sacar conclusiones, entiende las oportunidades de mejora de su equipo comercial, es en ese momento cuando él sabe cuál es la métrica, cuál es el cambio que tiene que dar para que se desbloquee el crecimiento de la empresa en ventas y sobre todo el potencial del vendedor. Imagínate esto, lo hicimos con una compañía, tenía 10 vendedores y empezó a escuchar las llamadas de sus 10 vendedores, así de la forma tradicional, las grababa creo que era en Google Meet o Teams, las grababa y luego empezó a escucharlas, así con cuaderno en mano, o sea, minuto 45, por ponerte de ejemplo, Carlos no supo cómo manejar la objeción del precio. Minuto 50. El cliente preguntó esto y para eso no teníamos una respuesta. Sí, y así lo hizo con los 10 vendedores. ¿Qué crees que salió tú después de ese análisis? El plan de acción inmediato para crecer las ventas. Roleplay con el equipo de ventas. Capacitación en ciertos productos. Mejoras en ciertas herramientas de marketing. Simplemente con una semana, escuchar la llamada de 10 vendedores. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Las compañías ni siquiera tienen un bendito CRM. Para empezar por ahí, o sea, ni siquiera, y a muchos de sus directivos, del mayor respeto lo digo, les parece carísimo pagar una licencia de 15, 20 dólares para un vendedor de CRM. Cuando eso lo que nos permite es hacer que mi fuerza de venta sea rentable. Entonces, si un vendedor toma pedidos, tiene todo para que lo haga a su manera, hay subjetividad en absolutamente todo lo que tiene que ver con ventas. Y además a eso, el directivo comercial está ciegas, no tiene inteligencia de su operación de ventas. Se queda con lo que el vendedor le dice en el comité de ventas cada semana. Obviamente el vendedor va a querer vender qué va a vender, ¿no? De eso se tratan los comités de ventas que nosotros escuchamos semana a semana con muchos clientes. El vendedor tratando de convencer al directivo de que va a cerrar un gran negocio. ¿Sí? Pues ahí está, tienes una cultura de ventas. Toma pedidos. Ese es un segundo error. Y hay un tercer error que ya tiene que ver más con el vendedor
y es probablemente si contratamos mal. Si tú dices, Jorge, ya tenemos un modelo de ventas, no hay nada a la subjetividad del vendedor, todo está claramente definido en un sistema. Además a eso tenemos visibilidad comercial, sabemos qué pasa, cómo pasa, cuándo pasa, tenemos una rutina semanal para escuchar llamadas, analizar reuniones. Nos sentamos con el vendedor en cada momento para escucharlo. Y aún así las ventas no crecen, tenemos tomapedidos, ya tendríamos que hablar ahí de un problema de persona. El perfil probablemente del vendedor no es un perfil consultivo, es un perfil más, quizás, más presentador de PowerPoints. No es un perfil que tenga la habilidad para argumentar valor frente al cliente. Y ahí tendríamos que revisar cosas como, por ejemplo, habilidades de pensamiento crítico, porque para ser consultor, nos llaman vendedores consultivos, uno tiene que tener pensamiento crítico. Si estamos aquí en una reunión de ventas, Carlos, y tú me dices a mí, mira, es que tengo un problema de ventas, pues un consultor que tiene pensamiento crítico quiere ver qué hay detrás de ese problema de ventas, cuáles son las causas, quién está a favor, quién está en contra. O sea, quiere profundizar en lo que hay detrás de tengo un problema de ventas. Igual pasa en cualquier área. Vendes maquinaria, ok, bueno, ¿qué hay detrás de requiere una máquina para construir más rápido? Hay algo que está detrás, y esa competencia de pensamiento crítico es una habilidad en venta consultiva que muchos equipos no tienen. Pero fíjate que esto es el tercer paso. Antes de pensar en cambiar mi fuerza de ventas, yo tengo que hacer un autoexamen de mi sistema comercial. ¿Sí? Si ese examen sale check, entonces hay que revisar la fuerza de ventas. Si no sale check, si no sale ok, tengo que primero cambiar el sistema para que mi equipo se mueva con un sistema operativo comercial muy claro. Jorge, y una pregunta, ¿cómo colabora esa forma en la que nosotros medimos a seguir fabricando una cultura toma pedidos? Porque imagino que si uno analiza métricas de una manera incorrecta, pues puede hacer que esas mismas métricas contribuyan a esa cultura toma pedidos. ¿Cómo fabrica eso? Mira, cada compañía debe tener su propio modelo de datos. Un modelo de datos simplemente es un modelo con el cual definimos cuál es la mejor manera de medir rendimiento comercial en una operación de ventas. ¿Sí? Para cada compañía es diferente aunque vendamos lo mismo. ¿Sí? Para cada compañía, de repente aquí decimos un lead conversion ratio es X, Y o Z. En otra compañía, lead conversion ratio significa otra cosa. Entonces, cada empresa debe tener su propio modelo de supervisión comercial que se construye dentro de este primer sistema que hablamos, que elimina la subjetividad de una operación de ventas. ¿Ok? Listo. Y ahora pongámonos en cómo detectarlo. Si yo soy un director comercial y estoy escuchando esto, ¿cuáles serían las 5 señales, o bueno, no 5, sino las señales que debería detectar en mi operación de ventas para saber si están tomando pedidos o si no están sucediendo eso? Mira, es muy simple. La primera gran señal, alarma, es cuando la única estrategia de cierre que sale de la mente de un vendedor es precio. Cuando todas las conversaciones en la compañía, esa es la segunda señal, cuando todas las conversaciones en la compañía giran en torno a el cierre de la venta, pero no en el proceso para cerrar la venta. Tenemos un principio en Pipeline Business School que es controla el proceso, no el suceso. Cuando en una compañía solamente se habla del suceso, es decir, en el comité de ventas, el director le pregunta al vendedor, ¿cómo va tal negocio? ¿Qué ha pasado con Ecopetrol? ¿Qué ha pasado con Bancolombia, con Banorte, con Banco de México? Cuando el CEO fundador le pregunta al director comercial, bueno, ¿cómo va el cierre de este mes? Y son todas las conversaciones que tenemos dentro de una compañía. Eso es el reflejo de que tenemos un área de ventas toma pedidos y sobre todo que estamos configurando, construyendo sin querer queriendo un área de ventas toma pedidos. ¿Ok? Entonces, son principalmente Esas dos señales. esas dos señales. Bueno, hay una tercera que es cuando el director de ventas no tiene tiempo para ser director de ventas. ¿Sí? Cuando es un vendedor senior exhausto que se la pasa cerrando negocios, en reuniones con clientes, no tiene tiempo para ser líder, para ser coach, para ser mentor, para sentarse 4 horas un lunes a escuchar 5 llamadas de ventas de tu equipo comercial. O sea, estás configurando, estás creando un área de ventas toma pedidos. Así de simple es. Jorge, y digamos, si yo empiezo a notar esas señales, pero también yo digo, bueno,
de pronto es que yo siento que mi equipo tiene un problema en el cierre. ¿Cómo puedo distinguir de un equipo que sí tiene ese problema en el cierre y un equipo que tiene el problema de ser un toma pedidos? Mira, cuando un equipo de ventas tiene problemas de cierre, normalmente es por dos cosas. Primero, porque no calificó lo suficientemente bien al prospecto en la fase inicial. No tiene información de lo que está pasando en su operación comercial. No tiene información de cómo deciden al interior de la compañía, cuál es el problema de negocio real. Le faltó calificar al prospecto de ese dolor que tiene en ese problema de negocio real. Entonces, cuando llega la parte de cierre o la fase de cierre, pues no tiene nada para configurar valor. Le falta información, no sabe qué es importante para el cliente, qué no es importante. Y entonces su única estrategia es el precio, ¿sí? Cuando una empresa hace bien la parte de calificación, pero aún así no está consiguiendo el cierre, entonces ahí el problema es de propuesta de valor. Tienen una propuesta de valor que no es tan relevante, que no genera tanto impacto en el cliente. ¿Sí? Porque déjame decirte algo a ti y a toda la comunidad. En B2B, uno tiene que configurar valor para los clientes en su oferta. Uno en B2B tiene un producto base, soluciones, un portafolio. Ejemplo, tengo 5 tipos de máquinas de construcción, unas chinas, unas europeas y unas americanas. En tecnología tengo un ecosistema de fabricantes, de software, etc. Y lo que yo hago como vendedor es entender muy bien el problema de negocio del cliente. Y luego miro mi portafolio y miro cómo con lo que tengo ahí y agregando inclusive cosas extra, servicio, atención, software extra, modelos de soporte, etc. Cómo con eso configuro valor para el cliente para lo que vi en esa primera parte de calificación. Entonces, si la parte de calificación está bien, pero no podemos o no podemos cerrar, es porque no hemos sabido cómo configurar valor para el cliente. Bien sea porque al vendedor le falta habilidad, creatividad, o porque la compañía es demasiado rígida y no permite esa micro innovación. ¿Sí? Hubo un tiempo en mi carrera profesional, después de que Dios cambió mi vida en las ventas, ¿verdad? Empecé a estudiar, a prepararme y salí como de esa fase, esa primera época mía en ventas que fue dolorosa. Lo que viven muchos de ustedes seguramente estresante, no llegar a la meta, no saber qué decirle al jefe. Una época en la cual me convertí en un gran cerrador. ¿Sí? Me metí en un negocio y casi siempre, obviamente tenía fracasos también en el proceso, pero casi siempre cerraba. Llegaba a grandes negociaciones. Y hoy que ha pasado el tiempo y miro hacia atrás, eso pasaba porque yo era muy bueno configurando valor para los clientes. Era muy creativo. Entonces yo me sentaba con los directivos de la empresa y decía, mire, esta es la situación. Les hacía un account planning, les mostraba todo lo que pasaba dentro de la cuenta. Ellos viven esto, ya pasaron por 4 proveedores. En los 4 proveedores salió mal X, Y, Z. Lo más importante de esta compra para ellos es esto. Esto que están buscando no lo tenemos acá, pero lo podemos integrar. Podemos hacer que un equipo nuestro interno se vaya con el cliente una semana. Ellos quieren formar a sus ingenieros, no tenemos alianzas, pero podemos comprar un curso en Estados Unidos en una plataforma online y ponerse al cliente. O sea, era muy creativo, organizaba toda mi gente internamente y les demostraba en blanco y negro lo que era. La mayoría nos apoyaban, directivos, y terminábamos configurando una solución que tenía como base obviamente el producto base de la empresa, pero que integraba otras cosas que para el cliente eran muy importantes. Pero hoy que miro hacia atrás me doy cuenta, no es que Jorge fuera brillante hablando con el cliente para cerrarlo, persuadirlo, una frase mágica, sino que simplemente antes de presentar una oferta comercial había una configuración de valor, no solamente de mi parte, ¿no? Sino de la compañía con la cual trabajaba, nos respaldaba, creábamos algo diferente y cuando llegábamos a la fase de cierre, pues era inevitable el sí, porque era lo que el cliente estaba buscando. Y ahí, de esa manera, hacíamos que la competencia pareciera irrelevante, pero porque habíamos trabajado en equipo, configurado valor a lo largo de muchos meses. Jorge, muy interesante ese espacio que abriste y me gustaría preguntarte, eso que te movió a ti, ese pensamiento que te hizo llevar hacia atrás, pues me imagino que no solo era con corazonada, sino que también respaldabas mucho valor con datos que tenían. Y yo creo que los datos respaldan mucho las operaciones y es entonces qué datos debería revisar los directivos para revisar que su equipo si está terminando de ser un toma pedidos y que no se guíen tampoco con corazonadas, porque tal vez las mismas corazonadas le pueden decir, ah, no, pero mi equipo está bien.
y realmente no? ¿Qué datos debemos analizar? Sí, mira, ese tema de las corazonadas lo vemos mucho y lo vivimos, ¿no? Es que yo siento que voy a cerrar ese negocio, dice el vendedor. Es que yo siento que me va a decir que sí. Es que estamos hablando con el vicepresidente senior de innovación del banco. ¿Sí? Pero esto al final son corazonadas y emociones y feeling del vendedor. Una operación de venta seria siempre se rige por métricas y KPIs. Tenemos un programa de aceleración de ventas que explica esto en profundidad, pero hoy vamos a dar los básicos, porque antes de llegar a lo avanzado tenemos que hacer lo básico bien. Ese es nuestro dicho al interior. ¿Es qué debo medir? Mira, muy sencillo. En cada etapa de mi proceso comercial debo medir métricas de volumen, métricas de conversión, métricas de tiempo y métricas de costo. Coloco un ejemplo para que todos me entiendan en la parte de ventas. En la fase de generación de leads, métricas de volumen serían: entraron 150 leads. Métricas de conversión: de los 150 leads, el 20% se convirtió en MQL o un lead calificado. Métricas de tiempo es que en promedio en esa etapa estuvieron 15 días. Y métricas de costo es que generar esos 150 leads me costaron $1,000, por dar un ejemplo. Si yo mido eso en cada etapa de mi proceso comercial al cabo de 6 meses, un año, voy a poder hacer una inteligencia comercial de mi operación de ventas como nunca antes la has visto en tu empresa. Porque es la base. Sobre eso ya se crea el modelo de KPIs, modelo de métricas, modelo de supervisión comercial. Pero si esa base no está, muy grave. Mira, estuve en un mastermind hace unos días en Estados Unidos, pertenezco a un mastermind de ventas muy potente. Y en ese mastermind nos mostraron cómo una compañía logró un growth rate arriba del 200% por trimestre. Growth rate, que la tasa de crecimiento de 200% por trimestre. Nos mostraron toda la historia desde que nació la compañía, más o menos 7 años atrás. El momento en que ocurre el growth rate es porque ellos se dedican a analizar 5 años de métricas de ventas. 5 años entendiendo los KPIs, los números, las métricas. 5 años. Cuando entienden su fórmula de crecimiento, dicen: mira, mi fórmula de crecimiento es esta. Por cada 20 leads genero tanto. Por cada $1,000,000 genero tanto. Tengo que cambiar acá y demás. Ahí es cuando empiezan a crecer al 200% trimestre a trimestre. No es magia, es tener un modelo de supervisión claro, que al final ese modelo de supervisión, ¿qué hace? Elimina la cultura de ventas toma pedidos, escala mi fuerza de ventas, me da visibilidad a mí como directivo para ayudar mejor a la operación de ventas. ¿Qué proceso falta? ¿Cómo hago sentir a mi equipo de ventas grande frente al cliente? ¿Qué hay que cambiar en el producto? Eso no viene de simple intuición, eso viene de meterse, entender, tener visibilidad, métricas. Así se transforma un área de ventas toma pedidos. Me gusta que lo mencionaste y ahora quiero que profundicemos en ese tema de transformar. ¿En qué se transforma un vendedor toma pedidos cuando hay un sistema en la compañía? Mira, una frase: consejero de confianza de los clientes. ¿Por qué? Porque las ventas se mueven a la velocidad de la confianza. Entonces, cuando un vendedor llega a un cliente, tiene conocimiento de producto, no hay nada a la subjetividad, tiene herramientas para argumentar valor, hay entrenamiento constante detrás, ese vendedor se convierte en alguien influyente en el proceso de compra del cliente. Porque el cliente ya no lo ve como alguien que llega así a pedir: bueno, ¿cuántas máquinas? ¿Cuántas licencias? No lo ve como alguien al cual le puede preguntar, con el cual puede validar sus decisiones de forma ética. Y ahí es cuando nos salimos del precio, nos salimos de ser uno más en la operación de compra del cliente y empezamos a ser relevantes en el proceso comercial. Eso se le llama posicionamiento dentro de la cuenta, ¿vale? Y es que te digo algo, mira, tenemos un principio en Pipeline Business School y quiero destacarlo acá. Si el producto es el mismo, si el mercado es el mismo, ¿sí? Si tenemos tú y yo el mismo vaso para vender, por dar un ejemplo, ¿sí? Es un mismo vaso, mismo precio, mismas políticas de garantía, mismos tiempos de entrega. ¿Qué hace la diferencia acá? La diferencia la hace el vendedor, con su servicio, atención, consultoría, feeling, conexión con el cliente, la confianza que inspira. Es que la forma más rápida de diferenciar una operación de ventas, y más si vendemos un commodity, es tu fuerza de ventas.
Pero para eso se requiere un sistema. No se puede dejar nada a la subjetividad, porque entonces cada quien tiene su propio sistema. Muy interesante. ¿Cuál debería ser entonces el primer paso para crear ese sistema si un directivo quiere hacer eso el lunes? Mira, muy simple, hay que crear un modelo de ventas, que para mí un modelo de ventas es como la constitución política de un país. ¿Ustedes se imaginan un país sin una constitución política, sin leyes, sin decretos, sin estatutos, sin artículos en la constitución? No funcionaría una comunidad. Cada quien tendría su propia ley. Para cada quien tendría su propio concepto de justicia. Igual pasa en una operación de ventas. Un modelo de ventas es la constitución política de la operación de ventas, que aquí lo llamamos un sistema operativo comercial. En ese sistema operativo comercial, ¿qué está? La metodología de cómo vendemos, lineamientos comerciales, qué se permite, qué no se permite. Coloco un ejemplo. En esta compañía siempre hacemos presentaciones demostrativas y así se hace en un videíto ahí donde se muestra cómo se hace. Otro ejemplo, en esta compañía siempre hacemos un business case antes de enviar una oferta comercial. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme que antes de yo invertir 6 meses de trabajo en una cuenta, pues sea negocio para el negocio, pueda generar impacto en esa empresa. Son lineamientos comerciales. Entonces, es crear ese modelo que elimina la subjetividad, donde el vendedor sabe claramente qué es lo que tiene que hacer para ganar. ¿De dónde sale ese modelo? De ver todos los clientes que hemos cerrado en el pasado. ¿Por qué vendimos a Coca-Cola? ¿Por qué le vendimos a Pepsi? ¿Por qué le vendimos a tal empresa? De ahí sale mi modelo comercial. ¿Vale? ¿Y qué tiene que cambiar en la cabeza del directivo, ya que me imagino que es una persona muy importante en esta transformación de ese sistema? ¿Qué tiene que cambiar? O sea, ¿qué chip se tiene que activar en la cabeza del directivo para decir, sí, tengo que hacer esto ya? Primero, pienso yo que es un tema psicológico, primero que nada. El dejar de ser el héroe de la operación de ventas. Dejar el síndrome de heroísmo. Una operación de ventas no vale por cuánto cierras tu director de ventas o tu fundador. Vale por cuánto cierra tu equipo sin que tú aparezcas. La labor del directivo es ser el arquitecto del sistema que hace que la operación, que la cuota de ventas no necesite rescate. ¿Okay? Esa es la función del directivo. Tenemos una frase muy conocida que muchos directores la han tomado como suya y es: la función de un directivo comercial no es crecer la facturación de la empresa. Esa es la misión del vendedor. La función del directivo comercial es crecer a su equipo de ventas, primero en calidad, luego en cantidad. ¿De dónde sale ese chip del director comercial de decir yo soy el héroe o yo quiero ser el héroe? Porque me imagino que hay casos que hasta se enaltezcan por serlo. Yo pienso que viene de las escuelas de ventas tradicionales. También viene mucho de que, pues, ¿quién te enseña a ser directivo comercial? O sea, es muy empírico. Y hay una falsa creencia de que si soy un buen líder tengo que respaldar a mi equipo y estar con él e ir a cada reunión porque se sientan apoyados, ¿verdad? Y la realidad es que en el mundo comercial, un buen líder comercial se trata de construir el ecosistema para que mi vendedor sea grande, para que él brille. Y sistema no significa solamente acompañar una reunión, significa que los procesos en la empresa lo respalden, que la velocidad a la cual se toman decisiones respecto a un cliente sean rápidas, que cuando el vendedor viene con un problema hay un equipo competente para resolverlo, ¿sí? Que cuando el vendedor tiene que enfrentar un desafío frente a un cliente, estamos muy caros, la competencia es mejor que tú, tenga herramientas para poder argumentar por qué somos mejores, que el producto de la compañía realmente resuelva un problema de negocio. Porque bueno, hoy no vamos a hablar de producto, pero producto es muy importante. Muchas compañías tienen un producto desastroso y quieren que una fuerza de ventas venga y multiplique la facturación cuando el mercado no quiere eso. Entonces, esta es la labor del directivo. Es mucho más que ve y vende, ¿sí? Es crear el sistema. Claro, porque yo siento que sí pasa mucho la frase de yo soy el director, yo soy el que mejor debe vender, pero es muy importante lo que tú dices porque es planificar todo lo demás. Me gustó mucho la frase que dijiste que uno como director tiene que hacer que el vendedor brille y siento que es un punto bastante importante. Y mencionaste un tema muy importante también que es la velocidad. Yo creo que ahorita la velocidad en las operaciones de ventas
se tiene que ver ayudada, ¿no? No solo es en las decisiones, no solo es en los márgenes, no solo es en la visibilidad que uno puede tener. Y yo creo que ahorita esa herramienta que más está generando velocidad es la inteligencia artificial. ¿Qué rol y qué papel importante juega esa inteligencia artificial en esta transformación? Mira, la inteligencia artificial, Carlos y comunidad, simplemente es un amplificador de lo que ya existe. Si mi operación de ventas está sujeta a la subjetividad, pues lo que hace la inteligencia artificial es amplificar ese fracaso que ya es mi operación de ventas. El desorden comercial se amplifica. Solo que ahora con herramientas más caras, más sexys, ¿no? Si yo tengo una operación de ventas ordenada, entonces la inteligencia artificial amplifica ese orden, le da al vendedor velocidad para poder responder a los desafíos de ventas. La inteligencia artificial simplemente es un amplificador. Si mi sistema no funciona, no va a funcionar con inteligencia artificial. Claro, ¿puedo usar inteligencia artificial para reparar más rápido mi sistema de ventas? Sí. Eso lo enseñamos en nuestros programas de formación. Pero si yo no tengo, por ejemplo, un modelo de prospección y yo contrato IAs para que vayan y prospecten por mí, pues ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Simplemente ahora tengo un problema de prospección más costoso que antes. ¿Ok? Y el mindset que debería cambiar el vendedor que es toma pedidos, ¿qué debe habilitar? ¿Qué mindset debe activar ese vendedor? Mira, el vendedor debe pensar como consejero de confianza, como consultor. Nos llaman vendedores consultivos. Y esta palabra consultor es muy fuerte porque cuando uno está frente al cliente, la palabra consultor significa que tú vienes a mostrarme el camino a mí, no al revés. ¿Sí? O sea, imagínate tú contratar un consultor para que tú le digas al consultor qué hacer. ¿Sí? Pues no, o sea, yo traigo un consultor porque tengo un problema que no sé cómo resolver y el consultor sabe más que yo, tiene más experiencia que yo, tiene visión de industria, tiene herramientas, experiencia y es él el que viene a mostrarme cómo debo ganar el juego de las ventas. Entonces, eso, aunque suena muy chévere aquí decirlo, esto no solamente lo construye el vendedor por su propia iniciativa. Chévere si lo hace, pero eso normalmente es el reflejo de un sistema comercial por dentro. Siempre coloco el ejemplo de IBM. A mí me encanta IBM como empresa. En IBM llevan más de 100 años en el mercado. Eso no es gratis. Algo están haciendo bien. Hay que estudiarlos. E IBM tiene un modelo donde la fuerza de ventas cada cierto tiempo tiene que completar certificaciones y programas. Cursos, les guste o no, quieras o no, antes del 25 de tal mes, me debes entregar esa certificación y debes pasar el examen. Y hay workshops, hay entrenamientos, hay exámenes ya más presenciales. ¿Por qué pasa eso? Porque se está configurando un verdadero consultor para que cuando ese consultor vaya a pararse frente al Bank of America, frente al banco más importante, frente a la entidad de gobierno, sea escuchado. ¿Por qué? Porque el cliente lo referencia como un consultor. Muy interesante. Y me gustaría que habláramos de un tema muy puntual y es ¿qué les va a esperar a esos dos roles? ¿Qué le va a esperar a ese vendedor toma pedidos si no cambia a ser ese consultor? Mira, es muy simple, Carlos. Un vendedor que es toma pedidos va de empresa en empresa. Dura un año en una empresa, 9 meses, año y medio, se va para otra y para otra y para otra. Y normalmente es un vendedor que va dañando su hoja de vida a lo largo de que pasa el tiempo. Porque bueno, está bien que cambies una vez de trabajo, te fue mal en una empresa un año, pasas a otra, pero si es una constante, llevas 15 años en eso, el mercado empieza a desconfiar de ti. Y quien te termina contratando es una empresa que uno está contratando de afán, que no tiene un modelo de contratación. Si no tiene un modelo de contratación, por dentro la empresa es desordenada a nivel de procesos. Probablemente es una empresa pequeña, sin mucha estructura, y eso te termina a ti degradando a nivel de ingresos, proyección profesional, tu autoestima profesional cae a lo largo del tiempo. Pero si por el contrario, hoy decidimos transformarnos, ese director de ventas decide, voy a transformar mi operación de ventas. Voy a hacer una operación de ventas grande de clase mundial. No solamente estamos haciéndole un favor a la facturación de la empresa, estamos haciéndole un favor a ese profesional. Cambiar una fuerza de ventas, Carlos, y comunidad nunca es sencillo. Hay resistencia. Y más si tienes vendedores senior, que tienen 15 años de experiencia, se van a resistir al cambio. Pero cuando tú lo consigues, esos mismos vendedores están cambiando su futuro profesional. Les estás haciendo un favor de largo plazo. No solamente a ellos, a sus familias. Porque tú lo sabes. Si tú tienes mejores ingresos, si comisionas el triple que antes, ahora
tienes dinero para darle un mejor colegio a tus hijos, una mejor universidad a tus hijos. Tienes dinero ahora para no llevarlos de vacaciones a cualquier lugar, sino los llevas a un país desarrollado, un tour por Europa, y eso impacta a ese niño, impacta a esa persona, porque le está abriendo su mente, su visión, y se convierte en algo que tiene mucho propósito, si lo ves de esa manera. Entonces, nuestra reflexión final es, vamos a transformar una operación de ventas, toma pedido, desgastante, ineficiente, no solamente por la facturación de la empresa, sino por el futuro de ese ser humano, que a pesar de sus fallas, a pesar de la quizás incompetencia que trae, decidió confiar en nuestra empresa y vamos a configurarlo como un vendedor de alto rendimiento, lo vamos a sumergir en una cultura de ventas de alto rendimiento para que esa persona cambie la facturación de esta empresa y de las futuras compañías más adelante en las cuales trabaje. Que ahora hablando acerca de los directores comerciales, ya hablamos de lo que le va a pasar al vendedor si no cambia ese mindset de pasar de ser el vendedor toma pedidos al consultor. Ahora hablemos del directivo comercial que escuchó todo el episodio, pero decide no actuar. O sea, tiene el problema de la cultura toma pedidos, pero no actúa y no cambia ese sistema. ¿Qué le va a suceder a él? Mira, va a perder muchas oportunidades en el mercado. Un director comercial que decide no transformarse, no evolucionar, es un director, perdón, que deja de ser la aspirina para el mercado. Porque ¿qué pasa en Latinoamérica? La mayoría de equipos de ventas son equipos empíricos, porque su director es empírico. Es el vendedor que le fue muy bien y lo pasaron a director. Esa es la gran mayoría de casos. Como es un director de ventas empírico, pues hay mucho de eso en el mercado. Cuando un director se transforma y el mercado se da cuenta, se convierte en un rol muy atractivo para la industria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la aspirina que me resuelve el dolor de cabeza. Si yo veo que tú tienes estructura comercial, que tienes metodología, que conseguiste cosas grandes en tal compañía, yo te quiero acá aunque me hagas el doble. Porque repito, como lo dije al principio, en la mayoría de las compañías todo funciona como un reloj suizo, excepto el área de ventas. Entonces, si ese es mi mayor dolor como fundador, yo voy a querer tener al mejor posible acá, a quien ya consiguió ese resultado. Hay una gran oportunidad aquí. Cada quien decide si la toma o la deja. Y con esto, esa fue la última pregunta. Con esto llegamos al final del episodio, Jorge. Y antes de cerrar, ¿qué mensaje le das al vendedor, al director comercial que nos vio y que tiene la iniciativa de actuar? ¿Qué les dices a ellos? Miren, muy simple. Never stop learning. Nunca paren de aprender. Primero, felicitarlos por seguirnos hasta este momento del episodio, porque eso demuestra su hambre, su deseo de transformarse. Y esto debe ser constante. ¿Sí? Un mindset, un nivel de conciencia bajo en ventas siempre se resuelve a través de educación, formación constante, a través de ver cómo lo hacen en otro lado. ¿Sí? La profesión de ventas siempre es muy solitaria. El director de ventas, el equipo comercial, si no están cumpliendo la cuota, normalmente son los malos de la empresa. Son el problema a resolver de la compañía. Y eso hace que las decisiones de ventas se tomen muy solitariamente. Cuando yo tengo la posibilidad de ver cómo lo hacen en otro lado, casos de éxito, qué hicieron, cómo lo consiguieron, errores que ya cometieron, eso eleva mi nivel de conciencia y me muestra que hay una mejor manera de hacer las cosas y me lleva a tomar mejores decisiones, que al final es lo que cambia una operación de ventas. Muchas gracias, Jorge, por ese pequeño mensaje de reflexión para este final de episodio. Y también darte las gracias por estar acá, por compartir, por generar ese valor que esperamos haber impactado en la audiencia. Y también a ustedes, muchas gracias por vernos. Ya llegamos al final de este episodio. Por favor, suscríbanse, denle like, síganos en todas las redes sociales. Dejen en comentarios la siguiente temática que les gustaría que hablásemos. Y Jorge, di algo para cerrar el podcast. No, nuestro mejor deseo para todas las operaciones de ventas de Latinoamérica. Al final, si el área de ventas avanza, hay prosperidad para todos los miembros de la compañía. Así que esperamos haber generado impacto para todos ustedes. Listo, hasta luego, suscríbanse y los esperamos en el próximo episodio.